Muy buenas gente, ¿cómo estáis? Mi nombre es Miriam, soy instructora del Centro Deportivo de Espartales en Alcalá de Henares. Hoy os vengo a hablar acerca de los parámetros que tener en cuenta a la hora de calcular, de planificar nuestro volumen de entrenamiento en cualquier planificación que tengamos en nuestros entrenamientos de fuerza. Entonces, antes que nada, deciros que todo el contenido, toda la información de este vídeo está basado en una infografía sobre el trabajo del Dr. Mike Israetel. Entonces, sin ir más lejos, equipo, comenzamos. Lo primero de todo es saber que cuando queremos construir un mesociclo cuyo objetivo sea, por ejemplo, ganar hipertrofia, debemos de empezar primero por saber programar un adecuado volumen de entrenamiento en el cual nos produzca después una futura sobrecarga pequeña. Es decir, se trata de saber cómo mover nuestro volumen de entrenamiento, cómo planificarlo, empezando por un volumen de entrenamiento mínimo y después ir yendo a más series, repeticiones o incluso añadir más carga y así conseguir esa pequeña sobrecarga en nuestro organismo para después continuamente, de seguido, realizar una descarga de entrenamiento, es decir, bajamos el volumen de entrenamiento, bajamos la carga, las series y repeticiones en los ejercicios de una sesión del entrenamiento durante X tiempo para así al final acabar mejorando nuestro rendimiento, aumentando masa muscular o el objetivo que tengamos en mente. Esto es más que nada saber planificarnos correctamente y obtener los beneficios de la mejor manera, más eficiente. Es sin ir más lejos lo que sería el principio de supercompensación, vaya. Así que ahora a continuación vamos a meternos no muy de lleno, pero vamos a hablar acerca de los parámetros, esos puntos de referencia en el volumen de entrenamiento que se tienen en cuenta a la hora de saber planificarlo correctamente. Simplemente vamos a decir qué son y por qué son realmente importantes en el volumen de entrenamiento. Vamos con el primero. Por un lado tenemos el volumen de mantenimiento, que no es más que la cantidad de volumen, de series, repeticiones que necesitamos para mantener nuestro rendimiento o masa muscular. Después está el mínimo volumen efectivo, es decir, esa dosis mínima de trabajo de volumen que necesitamos para realizar una progresión y por tanto, por consiguiente, mejorar nuestro rendimiento. Seguimos con el mínimo o máximo volumen adaptativo, es decir, engloba todo aquello que es desde el mínimo volumen efectivo hasta el máximo recuperable, es decir, se trata de progresar partiendo desde el mínimo volumen que necesitamos para progresar e ir subiendo poco a poco ese volumen de entrenamiento, las series, repeticiones, etcétera, hasta llegar al volumen máximo recuperable, es decir, estar casi al límite de una sobrecarga, pero llegar a tener ese volumen que nos siga permitiendo recuperarnos a tiempo y seguir progresando y de esta manera seguir mejorando nuestro rendimiento. Y como último punto de referencia tenemos el máximo volumen recuperable, es decir, aquel máximo volumen de entrenamiento con el que podemos seguir entrenando. Se trata de seguir entrenando con ello y afrontar de esta manera la siguiente sesión de entrenamiento que nos toque, garantizándonos que al menos seguimos trabajando el mínimo volumen efectivo, es decir, ese mínimo volumen necesario que necesitamos para seguir progresando. Se trata de trabajar con un alto volumen de entrenamiento, pero sin llegar a la sobrecarga, estar al límite. Entonces, de ahí conocer nuestros límites y realmente saber cómo distribuirlo y cómo ir planificando nuestro volumen de entrenamiento. Con estos 4 parámetros nos aseguramos de la manera más efectiva saber controlar nuestra planificación general de nuestros entrenamientos, saber estudiar y conocernos cómo nuestro organismo reacciona frente a los estímulos que le damos en cada entrenamiento y así planificar correctamente nuestros entrenamientos de fuerza. En términos de eficiencia, de los 4 parámetros mencionados anteriormente, el principal de todos es el mínimo volumen efectivo, es decir, ese mínimo volumen que necesitamos para mantener nuestro rendimiento. Y encontrarlo no es que sea muy fácil, sino que requiere de cierta experiencia previa, de cierto tiempo entrenando para llegar a conseguirlo. Por ello va a requerir de realizar antes varios mesociclos y llegar a encontrar ese mínimo volumen efectivo, porque al final se trata todo esto de realizarlo de la manera más inteligente posible, sin ir al fallo muscular siempre y sin alcanzar el máximo volumen recuperable, porque si siempre nos mantenemos por encima de este parámetro, por encima de ese volumen, de ese máximo volumen recuperable, al final lo que estamos haciendo es crear una situación de sobrecarga de nuestro organismo
y no estamos avanzando, sino que estamos retrocediendo. Entonces hay que saber actuar de la manera más correcta posible, saber de esta manera tener en cuenta todo lo que he dicho anteriormente para poder programar adecuadamente nuestro volumen de entrenamiento y así ser lo más efectivos posibles en nuestros entrenamientos de fuerza. Y hasta aquí el vídeo consejo de hoy, equipo. Espero que os haya gustado, os haya parecido información relevante, de interés, que podéis aplicar en vuestros entrenamientos y así, pues eso, al final buscar ese punto más efectivo. Y nada, con esto ya me despido, simplemente desearos muchísimo, animaros a seguir entrenando por mucho que cueste en casa o lo que sea, que estamos dando lo mejor posible de nosotros y a seguir fuertes, muchísima fuerza. Os deseo lo mejor, un gran y fuerte abrazo como siempre y equipo, nos vemos en próximos vídeos.